Hermanos, que Dios le bendiga. Espero que se encuentren con bien hoy. Me gustaría hoy compartir un tema acerca de el hombre y cómo es el hombre de acuerdo a la Biblia. Primero me gustaría compartir algo que a mí me pasó personalmente. Un día yo andaba en el trabajo y uno de mis compañeros del trabajo me dijo, ¿sabes qué, Julio? Tú eres alguien que eres bien bendecido. En ese momento yo no lo podía creer. En mi mente yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona me diga que yo soy bendecido? Si yo ando mirando que tengo X, Y y Z deuda, tengo tal problema en casa, me hace falta esto y lo otro, yo andaba mirando todos los problemas en mi vida, tan preocupado de lo que no tenía, y no me andaba dando cuenta que sí era un hombre bendecido. Entonces, con esto me gustaría compartir, mi nombre es Julio, yo soy una persona bien servidora que me gusta mucho aprender y también enseñar. También soy una persona que me gusta entender las cosas y en veces hasta lo más profundo posible. Por ejemplo, en mi vida yo crecí en una familia donde mi mamá era católica y mi papá era ateo o agnóstico, dependiendo en la clima. Entonces, como se puede imaginar, yo tenía que poder aportar y escuchar, soportar, por decirlo, muchas conversaciones o la falta de las conversaciones acerca de la fe y lo que dice la Biblia de acuerdo a nuestras vidas y cómo debemos vivir. Entonces, yo crecí en una iglesia católica, llegué a cumplir con los primeros 3 sacramentos de la Iglesia Católica y después entré al colegio. Estando en el colegio estudié mucho acerca de yoga, el budismo, el taoísmo y muchas otras creencias, hasta incluso una que se llama El Secreto, que ha aumentado mucha popularidad últimamente. Pero por conclusión terminé en la iglesia pentecostal. A través de mi esposa me introdujo ella a la iglesia, que será otro cuento para otro día, cómo nos conocimos y cómo llegamos a la iglesia, pero más allá en el futuro. De cualquier manera llegué a la iglesia pentecostal y cuando yo le cuento a la gente que empecé como católico y terminé pentecostal, se queda asombrada la gente porque es como decir de un lado al otro, de un extremo a otro. De esa misma manera, cuando mi compañero del trabajo me dice que soy un hombre bendecido, yo digo, tengo que buscar una respuesta. ¿Cómo puede ser que él me dice esto? Entonces me puse a reevaluar mi fe. Y me di cuenta que habían muchas cosas las cuales yo creía, que pensaba tenía razón, que pensaba que estaba bien, pero no lo estaba. Y la raíz de mucho de esto también tenía que ver la doctrina la cual yo andaba siguiendo. Unos ejemplos de las faltas en la doctrina o en la creencia que yo había tenido pueden ser acerca de la bendición. Como les dije más temprano, yo no tenía la percepción correcta acerca de la bendición o específicamente la relación entre el evangelio y la prosperidad que se me había contado. También otro ejemplo puede ser acerca del amor y lo que significa el amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Si es una decisión, el amor de Cristo y cómo es. Otros ejemplos pueden incluir el diezmo o las celebraciones de las iglesias, la manera en que llevamos los niños a la escuela y dejamos que la escuela los críe, la diferencia entre los pecados grandes y los pecados pequeños, como que si hubiera una diferencia. Entonces, hoy me gustaría tocar en un tema acerca del rol del hombre de acuerdo a la Biblia. Vamos a verlo por el punto de vista
empezando con la creación. Entonces, cuando llegamos a darnos cuenta que Dios crea a Adán de la tierra, del polvo, y después se da cuenta que Adán está solo, se siente quizás que le hace falta algo, Dios dice, yo voy a darle a Eva. Ahora, en ese momento obvio no sabemos que se llama Eva y etcétera, pero lo que nos damos cuenta es que Dios tuvo una oportunidad quizás de hacer otro hombre de polvo y tener un compañero así. O quizás Dios pudiese haber dicho, bueno, en vez de hacer otro hombre, yo voy a hacer una mujer. Y en hacer la mujer, no decidió hacerla del polvo tampoco, sino que la decidió hacer de la costilla del hombre, que te da a ver y entender que Dios ya había tenido el plan completo, pero se iba desarrollando de acuerdo a nuestro entendimiento. Entonces llegamos a ver que Eva es creada y entra el serpiente. El engaño empieza. Pero en 1 Timoteo 2, 9 al 15 nos explica que Adán no fue engañado. Siempre pecó porque él decidió pecar. Pero la Biblia relata que él no fue engañado. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Digamos que el serpiente se presenta delante de Eva. Eva tiene que decidir, ¿obedezco a Dios o obedezco al serpiente? En otras palabras, desobedezco a Dios. Y ahí ella decide desobedecer a Dios. Ahora, la Biblia tampoco explica cuánto tiempo o la conversación entre Adán y Eva de cuando Eva peca a cuando Adán llega a pecar. Pero lógicamente y naturalmente, uno se pone a pensar y dice, bueno, si Adán estaba solo y Dios le hace una ayuda idónea, tiene lógica que la ayuda idónea se enamore. En otras palabras, Adán se dio cuenta que a través de Eva haber pecado, él no podía vivir sin Eva. Y yo creo que muchos de nosotros hombres ahorita mismo nos podemos relacionar en esta situación. Quizás hemos pasado un momento similar, donde por haber escuchado a la mujer, podemos decir que caímos en pecado. Pero entonces ahí nos damos cuenta que en verdad nosotros también tenemos la culpa. Entonces, por eso Adán pecó. Y por eso hay un juicio divino que vino sobre nosotros. El hombre que comerá de la tierra y con dolor la cultivará todos los días. La mujer, el deseo de la mujer será para el hombre y que tendrá dolores de parto. Entonces, tenemos que considerar, ya del principio, Dios había hecho todo perfecto y hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Tanta que el rol del hombre es ser la cabeza de la mujer, como nos enseñan en 1 Corintios 11:3 o también Efesios 5:23. El espiritual que vemos en estos dos versículos empieza con Dios arriba, Cristo, después el hombre y después la mujer. La cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios Padre. Entonces, otro ejemplo más vemos del rol entre el hombre
y la mujer, pero específicamente basada en la Biblia. Ahora, si lo queremos ver en el punto de vista como del mundo, digamos en el punto de vista natural, también podemos considerar que hay muchos dichos en el mundo donde dicen que los hombres son más lógicos, piensan más con la cabeza, y las mujeres son más sentimentales y piensan más con el corazón. Entonces, de esa misma manera podemos darnos cuenta, la ayuda idónea, siendo la mujer, pensando con su sentimiento, que es más sensible, por decir, con la palabra de Dios, con la voz de Dios, con el Espíritu Santo, y el hombre, siendo la cabeza, es más lógico y ve las cosas con no tanto emoción, donde la Biblia también nos dice que el hombre no conoce su corazón. Sucede que cuando platicamos acerca de este juicio divino de Dios, empezamos a tocar el tema acerca del liderazgo y liderazgo dentro de la iglesia. Porque como si tenemos este orden divino de Dios, donde Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer, entonces ahí nos damos cuenta que estamos hablando acerca de pastoras y predicadoras, mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la congregación. Y puedes preguntar, si estamos bajo un orden divino de Dios, este juicio que Dios nos ha dado, y estamos en este orden, a pesar de que nos la dio en el Antiguo Testamento, vemos comprobante en el Nuevo Testamento de lo mismo, entonces, ¿dónde quedan las pastoras y predicadoras, las mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la congregación, quizás las que podemos decir que han sido usadas grandemente por Dios? Con decir que una mujer no debe tener una posición de liderazgo, especialmente sobre un hombre, no andamos diciendo que ella no tiene la habilidad. No andamos diciendo que no tenga los requisitos para poder hacerlo. Lo que andamos diciendo es que hay un orden divino y que nosotros como hombres tenemos que tomar la responsabilidad de mantener esa posición, pero no abusarla. Si vamos a 1 Timoteo 2:12, vemos que Pablo habla acerca del liderazgo, específicamente el liderazgo de una mujer sobre un hombre. En 1 Corintios 14, 32 del 40, en 1 Corintios 14, 32, 40, ahí vemos sobre el comportamiento de la mujer en la congregación. Ahora, si este video es para el hombre, ¿por qué andamos hablando de la mujer? Porque a través de la mujer caemos. Y también a través de la mujer vivimos. ¿Por qué? Porque a pesar de la mujer o Eva haber causado a Adán pecar, el juicio divino fue que ella también da luz. Fue también que ella va a criarnos a todos. Las mujeres nos crían. Y ya después de llegar a cierta edad, el hombre sale. Entonces nos damos cuenta que siempre se mantiene este orden divino. Siempre se mantiene ese juicio divino de Dios desde el principio. Pero solo si lo permitimos. Sé que mucha gente puede ver este tema y decir, pero es bien difícil aceptarlo. Y con toda honestidad estoy de acuerdo. Y fue difícil para mí aceptarlo también.
Pero lo que te digo es que en 1 Corintios 10:13, Dios nos dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, sabiendo que somos tentados y podemos ser tentados, consideremos que la Biblia, esa misma Biblia que nos da esa misma palabra, esa misma Biblia que nos dio la palabra acerca de mi casa y yo serviremos a Jehová, la misma Biblia donde encontramos los 10 mandamientos, la misma Biblia donde nosotros encontramos vida, está diciéndonos estas verdades. No lo tomes como mi palabra, ve y búscalo en tu Biblia y vas a darte cuenta. Voy a dejar las citas abajo. Les invito con todo el corazón, reviste tu fe. Ponte a ver lo que es que tú crees, hombre. Si tú dices que eres hombre de Dios, y si tú dices que tú crees en la Biblia, que tú crees en esta divina orden de Dios, entonces te invito que tú empieces a buscar en tu Biblia la verdad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, si dices tú, espérame, yo creo que estás equivocado, Julio, está bien, vamos a hacer esto. Muéstrame con la Biblia dónde estoy equivocado y vamos a examinarlo juntos. Yo no estoy para decir, estas son mis palabras. Son las palabras del Dios viviente. Sin embargo, hermanos, cualquier pregunta, cualquier preocupación y cualquier duda, por favor, hágamelo saber, pregúntame, porque como les dije al principio, a mí me gusta mucho aprender y lo más que aprendo, lo más que puedo enseñar. Si estoy equivocado, déjemelo saber. Pero si la Biblia me anda respaldando y si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces permita que Él empiece a revelar las verdades. Y no te preocupes, como te dije, no hay tentación que no podamos superar. Dios nos ha dicho en su palabra que nos esforcemos y seamos valientes. Entonces tomemos esto serio. La paz de Cristo con todos ustedes y espero verlos en el próximo video.